pasado por mi vida y he visto muchas leonas, y incluso la mujer a veces se identifica como eso, dice, no, yo soy una leona, pero casi siempre cuando se meten con los hijos, con el marido te puedes meter, pero con los hijos ya, ellas se identifican como leonas. Pero lamentablemente muchas de esas leonas que he visto o que he conocido a veces salen a defender lo que es indefendible. Y lamentablemente, cuando a veces defiendes lo que es indefendible, esos mismos hijos son los que después le sacan los ojos a sus propios padres, ¿no? A sus propias madres. Y es triste, eso es triste. ¿Por qué? Porque justifican lo que no tiene justificación. Hay gente que dice, no, a mí que no le toquen un pelo, que no le digan nada. Así hay muchas que estén haciendo algo incorrecto. Tenemos un caso muy cercano, ¿no? Familiar. No es de acá. Y esta mujer, de verdad, ella era una leona con los muchachos. Así ellos estuviesen haciendo algo mal. Y ella los defendía, y eso se podía guindar con quien sea, con el abuelo, con las tías, con el entorno. Pero ¿qué pasa? Ella estaba ocultando algo más, y era que ella era maltratada por su esposo y el esposo maltrataba a los hijos, pero ella no los defendía de él ni de lo que ella sufría. Ella trataba de tapar ese hueco con que nadie más lo hiciera. Y lamentablemente estos muchachos están muy dañados interiormente, ¿no? Pero me gustó mucho esta canción porque el Señor nos da, que es lo que hemos venido tratando de compartir, ¿verdad? Y creo que es el mensaje de Dios para nosotras en este tiempo, es qué dice Dios de eso. O sea, tú eres una leona, ¿para qué? ¿Verdad? Es para realmente defender lo de Dios, para defender lo que es justo delante de Dios, para rodearlos, para cubrirlos, para que tu rugido eche fuera al enemigo, lo haga retroceder. Y me encantó la canción, yo nunca la había oído, pero me quedé como, wow, esa es la leona que tú quieres que nosotros seamos, realmente, Señor, esa que avanza, esa que conquista. Y yo no sé si tú te has sentido así, pero tú no te sientes como un porfiado que te dan por aquí y entonces vuelves otra vez a tu posición y te vuelven a devolver otra vez a tu posición. Y eso es lo que quiere Dios, que nada te mueva de tu posición. Me gustó cuando decía que sus pies tiemblan, pero ella no retrocede. Y eso es alguien que está plantado, realmente plantado. Y cuando usted ve en estas cosas de Animal Planet y todo esto, la actitud de las leonas, bueno, ellas son las que salen a cazar, imagínense. Ellas son las que salen a cazar. Y nosotros somos las cazadoras de nuestras casas. Los hombres pocas veces se dan cuenta del peligro, pero nosotras estamos ahí atentas. Veo que algo suena por ahí, algo raro, algo que no está bien. Y esas alertas son las que el Espíritu pone dentro de nosotras y a las que nosotras debemos obedecer. Igualmente pasa cuando eres joven. El Espíritu Santo también nos advierte de cosas que no están bien. Y nosotros, porque ese instinto, eso lo puso Dios en nosotras. Desde el principio lo vimos, ¿verdad? Desde Eva, ella está diseñada diferente al varón. Tienen un diseño totalmente diferente, pero es para algo. Y eso es a lo que nosotros necesitamos obedecer siempre dentro de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, continuamos con Génesis. ¿Qué le parece? Amén. El inicio de todo. Venimos hablamos del origen del mal, ¿verdad? Que eso es lo primero que pasó. Hablamos de Adán y de Eva, hablamos de Caín y Abel, hablamos de la Torre de Babel, hablamos de Noé, y hablamos de todas las mujeres y lo que Dios quiere, como quiere que nosotros, ¿verdad?, seamos, y la representación que eso tiene ahora en el mundo físico, cómo se ve en el mundo físico esto y cómo se ve en el mundo espiritual, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Y cómo lo que fue es un reflejo de lo que va a ser. Y así es, toda la palabra del Señor está perfectamente unida. Y hoy nos toca una historia maravillosa. Pero este título, a ver si le podemos poner primero la mano. Este título también caló en mi corazón. Y dice, cuando los deseos legítimos se vuelven ilegítimos. Algo legítimo, ¿verdad? Es algo justo, algo correcto.
algo ilegítimo, es algo que está fuera de lo que es justo, de lo que es correcto, de lo que se debería hacer. Y algo que es indebido, que es irregular. Entonces, bueno, vamos a comenzar con esta maravillosa historia, que es la historia de Sara y Abraham. Es una historia encantadora, la verdad que la palabra es hermosa. Y vemos que Dios no omite ninguna parte en la historia de sus escogidos. Y hay gente que esto le molesta. Pero ¿cómo es posible? Por ejemplo, ¿cómo es posible que en la galería de la fe esté esta gente que tuvo tal error? ¿Cómo es posible que David haya tenido un corazón conforme al corazón de Dios después de todo lo que hizo? Pero Dios lo hace con intención. Todo lo que está escrito con intencionalidad, porque es inspirado por el Espíritu Santo y es para llenarnos de esperanza. Realmente para mí esta historia fue esperanzadora cuando la leí. ¿Por qué, hermano? Porque no omite nada. Aquí realmente Dios dejó reflejado lo que nosotros necesitábamos saber de ellos. Y también sus errores. ¿Sabes para qué? Para alentarte. Porque son iguales a nosotros. Definitivamente el hombre es el mismo. Es el mismo hoy y siempre. Va a ser el mismo. Porque estamos hechos de lo mismo. Pero estamos hechos de carne. Y esta carne está corrupta, está contaminada. Solamente la misericordia de Dios y Dios nos pueden ayudar. Entonces, Él no omite ninguna parte, ni la de los escogidos, ni la nuestra. Ahí van a estar escritos todas las cosas. Dice que van a estar escritas en su libro sin faltar. Sin faltar ninguna. Sin faltar ninguna. Y Dios llama a Abraham. Sabemos que Abraham es un descendiente de Sem. ¿Se acuerdan que Sem, ¿verdad? Era uno de los 3 hijos de Noé? Tuvo 3. Vimos que Cam recibió una maldición. Jafet también tuvo descendientes, pero Dios decidió contar con la descendencia de Sem. Para Dios era muy importante la descendencia. Lo vimos con Noé, que era importante la genealogía de Noé, porque era perfecta en todo. Dios examinó en ese momento y dijo que él era perfecto en todas sus generaciones, porque Dios necesitaba un pueblo. Él necesitaba llamar a gente santa. Él quería apartar, ¿verdad? Y trabajar directamente con la humanidad. Pero ya nosotros vimos que cuando Noé se contaminó la raza humana con ángeles caídos. De allí nacieron los nefilines, eso lo vimos la semana pasada y la antepasada, todas las consecuencias que eso trajo a la humanidad, el mezclarse con estos espíritus caídos. Bueno, Sem, ¿verdad? Tuvo muchos descendientes y de allí aparece el padre de Abraham. Este hombre se llamaba Taret, y Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos, un pueblo totalmente idólatra. Ellos eran politeístas, creían en muchos dioses. Dios no podía dejar a Abraham allí, por eso es que él le dice: sal de tu tierra y de tu parentela. Quiero empezar algo nuevo contigo y tienes que dejar atrás todas estas cosas. Yo voy a empezar una nueva historia, ¿verdad? Con ustedes. Los voy a llamar y te voy a hacer una gran descendencia. Y él hablaba directamente con el Señor. Y él sale, ¿verdad?, de allí con Sarai, que era su mujer, su esposa. Y esta mujer era extremadamente hermosa. Y cuando Dios recalca algo tanto en la palabra, es para dejarnos claro de que era una belleza. Porque aún en su vejez, todos los reyes donde ellos llegaban, ella causaba un impacto en los reyes, que estaban acostumbrados a tener miles de mujeres, concubinas, de todo. Pero ella trastornaba donde ella llegaba. Pero la palabra nos dice que ella nunca utilizó su belleza como un arma para conseguir algo, pudiéndolo hacer, porque sí, tenía en sus manos a Faraón. Mira, le pudo haber dicho: mira, deshazte del marido mío, y hasta cambio de vivir como una nómada a vivir en un palacio. Y Abimelech también se enamoró de ella. Y ellos pactaron algo. Y ellos dijeron: cada vez que salgamos vamos a decir que tú eres mi hermana. Entonces ahí ya la cosa estaba un poquito difícil, porque ya la quería negar por ahí.
Y ella conocía las debilidades de su esposo. Él tenía temor de que lo mataran a causa de ella, ¿verdad? Y ciertamente ellos eran medios hermanos, eran del mismo padre. No era mentira del todo, pero omitían una verdad. Omitían, y eso también está mal. Ellos omitieron de que, ok, sí, dijeron una verdad a medias. Dijeron, sí, somos hermanos, pero no dijeron, somos hermanos y somos esposos, ¿verdad? Entonces, ella conocía eso y sin embargo, imagínense la sumisión que tenía ella, que ella nunca lo delató. Ella esperó a que Dios hiciera algo en muchas ocasiones, donde se vio en aprietos, se vio que se la llevaban a la casa del faraón, que la iban a hacer una más de las concubinas de faraón, le pudieron haber hecho cualquier cosa, hermano, pero ella se mantuvo allí, ¿verdad? Con una palabra que ella tenía con su esposo. Esta era Sarai, una mujer espectacular, una mujer bellísima, que su esposo le dice, nos vamos, y nos vamos. Y se van por ahí a recorrer todo el desierto. Abraham era riquísimo, tenía muchísimas propiedades. Y no solamente eso, nosotros cuando vemos a Abraham siempre nos lo imaginamos viejo, pero ese es el final de su historia. Abraham era un hombre guerrero, él salvó a Lot, muchas veces se enfrentó contra rey y ganaba. Entonces era un guerrero, era un jeque de eso chévere. Entonces una pareja hermosa, una pareja preciosa, una pareja que donde llegaba decía, wow, él rico, ella hermosa, pero Un Daniel y una Joana. ajá, una cosa así que tú dices, wow, óchale, oye, ese modelo de revista esta gente. Entonces tú dices, pero siempre pasa algo, ¿verdad? Nosotros hablábamos de que Dios siempre llama nuestra atención de alguna manera. De alguna manera, Él tiene que hacernos dependientes de Él y probar nuestra fe. Porque ¿cómo es probada la fe? Si todo te va bien, o sea, ¿cuándo vas tú a confiar? ¿Cuándo vas tú a creer? ¿Verdad que son los momentos difíciles donde nosotros decimos, me está costando la cosa, ¿cómo voy a creer? Ella era estéril. Entonces, en esa época ser estéril era una cosa terrible, era una afrenta. Pero Dios le hace una promesa a él y le dice que a él le va a dar muchos hijos, que le va a dar descendientes. Mira, que si pueden contar las estrellas del mar, así mismo, o sea, va a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo, innumerables, multitudes. O sea, esto es la promesa que Dios le hace a Abraham cuando él sale de su tierra. Pero tic-tac, 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 y seguimos. Y empieza a pasar el reloj, y avanza, y avanza, y avanza. Y de repente Sara dice, bueno, pero aquí no pasa nada, y ya la cosa se está poniendo difícil. Se está poniendo difícil porque yo veo que está avanzando mi edad cronológica, y yo no veo ninguna promesa, Abraham, yo tengo que hacer algo. Algo tenemos que hacer. A lo mejor no entendimos bien, a lo mejor no escuchamos bien lo que Dios había dicho. A lo mejor nosotros tenemos que hacer algo, poner manos a la obra. ¿Verdad que muchas veces hemos estado así? Queriendo pasar la prueba rápido, que pase, pero que pase rápido, y empezamos a meter nuestras manos para adelantar el proceso por el que estamos pasando. Yo he sido una de esas que muchas veces he querido por mi propia mano que el proceso termine. Y si, bueno, lo que tenga que hacer, ¿qué tengo que hacer? Bueno, algo tengo que hacer, pero esto no puede seguir así. Algo tengo que hacer. Yo no sé si tú en algún momento te habrás sentido así, pero queremos saltar la prueba. No queremos esperar en Dios. Muchas veces yo me he encontrado en esa tesitura de Sara y decir, quiero que acabe, pero ¿qué estás dispuesta a hacer para que acabe? Decíamos que hay deseos legítimos. Ella tenía un deseo legítimo de ser madre. Ella tenía de verdad un deseo que era entendible, que era aceptable. Ella tenía toda la razón de querer ser, pero ¿hasta dónde te lleva el tú anhelar algo? Yo anhelo tanto una posición que soy capaz de llevarme por delante a quien sea. Yo quiero tanto un cuerpo que soy capaz de hacer lo que sea, de venderme por lo que sea. Si eres una joven, yo quiero tanto encajar en un grupo que soy capaz, ¿verdad?, de hacer cualquier cosa por encajar en ese grupo, porque mis amigas me acepten y me vean bien, porque mis amigos me acepten.
Ay, yo quiero tanto que mis hijos sean esto, que bueno, si me tengo que llevar por delante, que me tenga que llevar. Si tengo que ofender al que tenga que ofender, pues lo hago. Si tengo que pagar algo, o si tengo que pactar con quien sea pacto. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por esos anhelos de nuestro corazón? Que Dios anhelaba dárselo, ¿verdad que sí? ¿Verdad que Él se lo había dicho desde un principio? Yo te lo voy a dar. Pero Dios nunca nos dice cuándo. Nunca nos dice cuándo. Él nos promete algo, pero nunca nos dice cuándo, porque Él no tiene apuro. Los apurados somos nosotros. Y a Sara se le ocurrió la brillante idea de meter una mujer joven en la cama de su esposo, un hombre justo, un hombre rico, un hombre que no la menospreciaba a ella. Él a ella no la menospreciaba por eso. No aparece registrado en la palabra de que ella sufriera el menosprecio de él. Él no estaba apurado por esto. Pero Sara dice, no, vamos a acudir a las costumbres, porque era una costumbre el que si la mujer no podía tener hijos, tomara a sus siervos para que ellas lo tuviesen. O sea, era algo aceptable, como que dice, en la sociedad. Pero Dios no había acordado eso con ellos, ¿verdad? Entonces ahí está un detalle importante. Ella toma una decisión sin estar de acuerdo. En alguna manera él estuvo de acuerdo, pero la idea fue de ella. Y insistió para que su esclava tuviese un hijo y iba a ser como hijo de ella. Pero seguimos. Ella era una esclava egipcia. Para rematar. Que ni siquiera era del pueblo, era extranjera, era de otro pueblo. Y ella quiso tomar un atajo, ¿verdad? Pero ¿verdad que no hay atajos en Dios? No hay atajos. En Dios no hay atajos. Y el problema que tenía se le multiplicó. Porque ella no solamente no podía tener hijos, sino que lo que ella misma había traído a su casa y a su vida, ahora era un punzón que la estaba matando. ¿Por qué? Porque la esclava la comenzó a mirar con desprecio. Y digo, sí, bueno, tú eres la señora, pero mira, no, hijo no puedes tener. Y yo, ¿verdad? Yo ahora me creo la señora de esta casa. Y mi hijo el que va aquí a heredar todo. Así que ya tú pasaste aquí a segundo plano. Entonces yo no sé si tú has visto que muchas veces que has querido saltar el proceso, ¿verdad? La cosa se pone peor. Peor cuando metemos nuestras manos. Es mucho peor. Y todos queremos escapar, porque a Agar le pasó lo mismo. Agar, ¿verdad? Ella estaba allí con su ama, perfecto, y empezó. Que yo esto no me lo voy a calar, porque como ella comenzó a mirarla con desprecio, Sarai la afligía. Entonces, ustedes se podrán imaginar los problemas debajo de esa carpa, en pleno desierto. Y la otra la vio mal, y la otra, entonces lávame la ropa, y tú ahora hazme esto, ahora te voy a mandar a fregar todo eso, y tú no sé qué, y tú no sé cuánto, y Abraham, porque ella no sé qué. Mira, tenían al hombre loco ya. Y las dos tenían una amargura, tenían un dolor, tenían algo que las afligía, pero ninguna quería pasar la prueba. Ella no se quería, ¿verdad? No quería sufrir este oprobio de quedarse sin hijo, y la otra no quería sujetarse a su ama. Y ella decidió ir para el desierto. Mira, yo voy a cortar esto por los ojos, yo me voy. Y en el desierto se le aparece el Señor, el ángel, ¿verdad?, de Jehová, y ella entendió que él estaba mirando. Y dice que ella nombró ese lugar el pozo del viviente que me ve. Y Dios no está ajeno a nuestro dolor, seas quien sea. Ella era la sierva, pero Dios aún el sufrimiento de ella lo estaba mirando. El sufrimiento de las dos. Nada se escapa del ojo de Dios. Él la estaba mirando y Él se le presenta a ella. Porque Dios no es injusto. Dios ve el sufrimiento de cada una de nosotras. No importa quién sea, ni sea lo que estés pasando. Son diferentes situaciones las que ellas estaban pasando, pero tenían un dolor, tenían una aflicción. Y el Señor se le aparece.
Y el Señor le hace saber que Él va a tener misericordia de su hijo. Y le da el nombre de ese niño. Y le dice que va a ser un varón fiero. Quédate con esto, que Él va a ser fiero. Y él fue tirador de arco más adelante. Este era un hombre fiero. Mira, y no te preocupes, que ese niño va a estar bien. Va a nacer, se va a llamar así. Y de él yo voy a hacer una nación grande. Y eso a ella me imagino que la fortaleció. Pero la otra cosa que le dijo es: y tú no vas a tomar atajos. Aquí nadie toma atajos. Tú te devuelves bajo tu ama y estás bajo su mano. Porque cuando estamos en sufrimiento, lo que menos queremos es estar bajo autoridad. Lo que menos queremos es alguien que nos dirija. Eso es lo que nadie quiere eso. Pero el Señor es un Dios de principios. Y el Señor le dijo: tienes que hacer las cosas correctamente, así no te vas a ir, vamos. Allá, cada quien en su posición. Tú sigues siendo la ama, pero tú eres la esclava. Cada uno en su lugar. Y ella se tuvo que devolver. Pero se devolvió, ¿verdad? Sabiendo que Dios estaba en el asunto, que Dios estaba viendo su sufrimiento y que Dios iba a cuidar de su hijo, de su descendiente. ¿Seguimos? Después de esto, Dios se le presenta nuevamente a Abraham y le dice: aquí vamos a tener que hacer algo y vamos a tener que circuncidar. Circuncidar, ¿verdad? Es limpiar la carne que está en el prepucio de los hombres. Y él le dice: vamos a quitar esa carne. Y eso tiene un significado muy importante, porque lo que había en ese campamento era una repartición de carne. Todo el mundo estaba en la carne. Y Dios tenía que cortar eso. Y tenía que cortar en Abraham eso que es la carne. Y ya ustedes van a entender más adelante qué significa la carne. Pero Dios necesitaba limpiar eso, y esto todavía es una práctica que hacen los judíos. Cuando los niños tienen 8 días de nacido, se les practica la circuncisión, porque es algo que mantiene limpio. Pero es algo limpio en la parte sexual. ¿Recuerdan todo lo que hemos venido hablando? Todo tiene que ver. Todo tiene que ver. Y los pecados de la carne, los que se cometen con el cuerpo, lamentablemente tienen muchas consecuencias que son irreparables. Dios te perdona, pero tienes muchas veces que sufrir las consecuencias de lo que haces con tu cuerpo. Por eso es que se dice: contra tu mismo cuerpo. O sea, el que peca, el que fornica, el que adultera, contra su mismo cuerpo peca. Estas son cosas, ¿verdad?, de las que necesitamos, como dijo Dios, ser limpios. Ser limpio y tener toda nuestra área y de todas las áreas de nuestra vida en santidad. Y Dios tenía que arreglar esa situación con Abraham, porque lamentablemente él es un hijo de la carne. Él es un hijo de una idea que no nació del corazón de Dios. Eso no fue lo que él le prometió. Y qué lindo que después Dios cambia el nombre de ellos dos. Porque nunca es tarde para comenzar de nuevo en Dios. Nunca. Nunca es tarde. Dios siempre puede cambiar tu nombre. Si hasta hoy fuiste, ay no, es una amargada, Dios te puede cambiar el nombre. Ay no, esta es una peleonera, Dios te puede cambiar el nombre. Ay no, esta es una mujer triste, ella siempre está triste, siempre tiene algo. Dios te puede cambiar el nombre. Dios lo puede hacer, ¿verdad? Y Él lo hizo con Sara y con Abraham. Les dio un nuevo comienzo. Qué lindo que Dios le puso a ella, que era princesa, le puso Sara. Y a él, de Abraham, le puso Abraham. Y dice: no, yo voy a cumplir lo que yo prometí con esta pareja. Y continuamos. Y le da la promesa del nacimiento de Isaac. Él se le presenta en su campamento. Él tiene una conversación. No, esto es mucho antes, porque después él se le presenta allí en su campamento. Pero él habla con Abraham, ¿verdad? Que le llaman en Hechos, en Hebreos, perdón, el padre de la fe. Y me sorprendió muchísimo, porque yo escuché que Sara se había reído, pero nunca había escuchado que el primero que se había reído había sido él. Usted lo había escuchado, yo lo descubrí. Descubrí que él se rió primero.
Él se rió de la promesa de Dios. Y eso para mí es una esperanza, porque yo muchas veces me he reído. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Se rió. Y dijo en su corazón: a hombres de 100 años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. ¿En serio, Señor? Se muere la risa. Se muere de la risa. Y aparte de eso le dice: Señor, ojalá que mi hijo Ismael esté delante de ti. Como que, yo creo que te confundiste, Señor. Ojalá que Ismael te sirva. No, le dice el Señor. Yo estoy hablando de un hijo tuyo. Yo estoy hablando de un hijo tuyo con Sara. Yo no estoy hablando de Ismael. Y muchas veces nosotros le hacemos así a Dios, ¿verdad? Ay, Señor, no creo. A lo mejor, no, hombre, será en otro matrimonio. Hombre, será en otra vida. O será en el reino de los cielos. Muchas veces nos hemos reído, ¿verdad? Y hemos dicho al Señor: hombre, Señor, ¿será que tú te estás equivocando? Pero no es así. Dios no se equivoca. Cuando Él promete, cumple. Así es. Cuando Él promete, cumple. Así. Y de verdad que me causó muchísima gracia que Él se haya reído primero. Y yo, míralo. El que dicen ¿cómo lo llaman a Él? El Padre de la fe. Entonces no te sientas menos cuando Dios te promete algo y te da esa... Ay, en serio, Señor. Yo muchas veces me he sentido mal por esa risita que me sale de... Ay, de verdad. Solo creerás tú, pero yo no sé, Señor, no creo. No creo, como dice yo. El Padre de la fe, así es. Seguimos, mi amor. El Padre de la fe primero se rió, pero la fe imperfecta muchas veces nos hace reír. Porque no puede ser perfecta, porque la fe perfecta es de Él. O sea, perfecto es Él. Él es el perfecto. Él es el que no falla. Él es el que no miente. Él es el que cree, porque Él ya lo vio y Él sabe que Él lo va a cumplir. Pero muchas veces, hermanos, nuestra fe, está ahí como, no sé, Señor, no sé. Y se le presenta realmente al Señor en su tienda. 3 ángeles se le presentan. Uno de ellos, ¿verdad? Los estudiosos de la palabra dicen que era el ángel de Jehová. Él les sirve comida, conversa con ellos. Y Sara está escuchando la conversación. Qué raro de las mujeres. Está escuchando la conversación así como quien no quiere la cosa detrás de la tienda. Y ella, cuando él le promete, ¿verdad? Dice que Sara en el tiempo de las mujeres va a tener un hijo. Sara se ríe. Ella también le dio mucha gracia, porque Dios es así, Dios es gracioso. Dios es gracioso y hace cosas así, que te den risa. Y que todo el que la vea se ríe contigo y dice: ¿cómo es posible? ¿De verdad? ¿Cómo va a ser que Dios hizo esto con esta persona? Yo muchas veces me he quedado así, me he quedado sorprendida. Gente que tú dices: no lo creo, no puedo creer que tú me estás contando de que tú eres eso. No, nunca me lo hubiese imaginado. Y solamente salen risas de alegría y de agradecimiento. Pero empezaron con risas de duda. Y Dios le dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Verdad que no? No hay. Dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Ya te lo dije. Según el tiempo de la vida, ella va a tener un hijo. Y ahí estaba Sara, ¿verdad? Escuchando directamente del Señor. Ella lo había escuchado de su esposo, él se lo había dicho muchas veces, pero ahora ella tuvo un encuentro cara a cara con el Señor. Y eso es lo que cada una de nosotros necesita. Un encuentro con el Señor para que Él nos diga cara a cara: ¿te has reído? ¿Hay alguna cosa difícil para mí? Nos eche nuestro regaño, ¿verdad? Y también nos haga creer y reflexionar de que para Él no hay nada imposible. Yo me imagino que ella se quedó pensando: me reí, pero me dijo que para Él no había ninguna cosa difícil. Y esta historia de verdad que es maravillosa para alentar nuestra fe,
para alentar nuestra fe, porque si ellos se rieron, nosotros también muchas veces lo hemos hecho. Adelante, mi amor. Y entonces, dijo Sara, Dios me ha hecho reír y cualquiera que lo llene se reirá conmigo. Y aquí estamos nosotras. Gracias, hermana. Aquí estamos nosotros riéndonos de esta historia. ¿Verdad que sí? Increíble. Y ustedes se imaginan en esa época también. Todos los vecinos, los primos, los amigos, todo el mundo riendo cuando vieron la promesa cumplirse. Riendo con ese precioso niño, con Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Todos estaban felices en el campamento. Y se podrán imaginar sus padres cuando tuvieron allí, ¿verdad?, esa maravillosa promesa entre sus brazos. Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios va a cumplir sus promesas. Pero ojalá ninguno de nosotros interrumpa la obra de Dios y haga que este camino sea más difícil. Más difícil, porque vas a recibir la promesa, pero hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias las cuales ellos tuvieron que enfrentar. Sigue, mi niña. Hay consecuencias muy, muy difíciles. Dice que ellos no pueden reinar juntos. No podían reinar juntos. Él comenzó a burlarse de Isaac. Y Sara vio esto y dijo, no, esta es la gota que derramó el vaso. Habíamos visto que Sara era una mujer sumisa. Todo era, ¿verdad? Sí, Señor. Dice que ella lo llamaba Señor. Nosotros hemos venido a ser hijas de Sara. Y hablábamos de que ella era una mujer, ¿verdad? Como casta y respetuosa, nos dice Pedro. Y cada una de nosotros, ya nosotros hablamos en otro momento de lo que significaba ser casta, respetuosa. Y ella todo era sí, Señor. Pero llegó un día en que dijo, no, Señor. No, Señor. No, Señor. Aquí está pasando algo que no va a seguir pasando. Y nosotros también necesitamos aprender a decir sí, Señor, a lo que tenemos que decir sí, Señor. Y también decir, no, Señor. Esto por mi casa no entra. No, Señor. Usted no va a hacer eso. No, Señor. Yo no voy a permitir, ¿verdad? Porque esto va a impedir que se pueda ejercer el reinado. Nosotros tenemos que estar así, pilas, ¿verdad? De lo que Dios quiere que le digamos que sí y aquello que quiere que le digamos no, Señor. Cuando Sara le propuso a Abraham darle a Agar como mujer, no aparece en que Dios le haya preguntado a él si él estaba de acuerdo con eso. Pero en esta ocasión Sara le dice, el hijo de ella, de la esclava, no va a reinar con el mío. Lo siento. Y Abraham en ese momento sí se va a hablar con Dios. Porque seguramente si Abraham le hubiese preguntado a Dios, Dios, ¿tú estás de acuerdo con esto? El Señor él hablaba con él, le hubiese dicho, no lo tengas. No tengas ese hijo con Agar. Pero aquí Dios le dice, y le hubiese dicho, no escuches a tu mujer, esa mujer está en la carne, no la escuches, ¿verdad? Pero no, en esa ocasión él accedió y los dos estuvieron de acuerdo. Pero aquí él va y le pregunta al Señor, porque a él le dolió muchísimo, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a ser que yo voy a dejar a mi hijo? O sea, ¿cómo? Porque él amaba también a Ismael. ¿Cómo lo voy a echar de mi casa? ¿Cómo, Señor? Ahora lo corro, ahora se va. ¿Cómo lo hago? Y el Señor allí le dice, pues sí, escucha a Sara y haz todo lo que ella te diga. Escucha. Entonces nosotros necesitamos ver bien, ¿verdad? Como mujeres de Dios, ¿qué aconsejamos? ¿Qué aconsejamos? Si estamos aconsejando en la carne o si estamos aconsejando en el espíritu. Si estás aconsejando en el espíritu, cuando tu esposo va a llorar, le va a decir, sí, haz todo lo que esa mujer diga. Claro, si el hombre le pregunta a Dios, ¿verdad? Y vas a estar aconsejando conforme a lo que Dios quiere que tú aconsejes. Ese fue un consejo sabio de Sara. Aunque parecía algo ilícito, era lo que era correcto. ¿Por
¿Por qué? Porque ese hijo no era legítimo. Ese hijo no podía reinar con Isaac. No iba a reinar. El hijo del esclavo con el hijo de la libre no se puede. Pero muchas veces nosotros así aconsejamos en la carne. Aconsejamos y esas cosas traen consecuencias en la vida de quienes nos escuchan, en la vida de nuestros esposos. Necesitamos ver qué le aconsejamos, qué decisiones tomamos, qué dejamos entrar en nuestra casa, qué dejamos que pase, qué dejamos que hagan, que escuchen, que vean. Y nosotros necesitamos también saber a qué le vamos a decir que no. No, porque esto te va a impedir reinar. Esto te va a impedir reinar. Y Abraham, con todo el dolor de su alma, porque era un hombre obediente, tuvo que empezar a sufrir las consecuencias de un momento de debilidad, de carne, de todo. No pueden reinar juntos y los tuvo que despachar al desierto. Ellos se fueron, se fue Agar con su hijo, porque no podían reinar juntos. La otra, mi amor. Y muchas veces, ¿verdad?, el cuidar el reinado es estorbar el pecado. Dice que Elí no estorbó la maldad de sus hijos y eso molestó muchísimo a Dios. No era ni tanto lo que estaban haciendo, porque Dios acabó con todo el sacerdocio de esa casa, no quedó ninguno. Ninguno quedó. Para Dios fue extremadamente delicado el que él se haya acostumbrado al pecado de sus hijos. No le gustó. No le gustó al Señor. El Señor estuvo muy molesto con él. Y estorbar el pecado, ¿verdad? A veces ya los hijos son grandes, pero a veces vienen a buscar una palabra de parte de Dios y encuentran una palabra de parte de Dios, encuentran un consejo a través de la palabra, encuentran un consejo sabio. A veces viene un hermano más pequeño que tú, no importa si no tienes hijos, pero viene algún hermano, viene algún nieto, viene algún sobrino, viene alguien y nosotros no le causamos estorbo. No le causamos estorbo porque no queremos enfrentar a veces a nuestros esposos también. Si te invitan a hacer algo que te va a impedir reinar, necesitas cuidar tu reinado y necesitas cuidar el reinado de tus hijos. Y necesitamos cuidar el reinado de los hermanos. Y necesitamos cuidar nuestra propia vida de lo que dejamos entrar. De lo que dejamos entrar. Entonces debemos saber decir sí, Señor, y no, Señor. Esto no va a pasar. Yo no estoy de acuerdo con esto. Y de verdad que el Señor nos tiene que dar ese equilibrio, porque tampoco es que vamos a estar acusando a todo el mundo, pero sí que ellos puedan encontrar en cada una de nosotros mujeres sabias, mujeres llenas del amor del Señor, mujeres equilibradas espiritualmente, para nosotros poder acertar realmente con lo que nosotros estamos dando de comer a los demás, con lo que nosotros estamos permitiendo, con lo que nosotros estamos haciendo como mujeres de Dios. El Señor nos ha venido hablando de esto y necesitamos ejercitarnos en la palabra y conocerla. Porque si tú no conoces la palabra, de repente alguien te viene y te dice algo y tú dices, o busca a alguien que te ayude. Oye, me está pasando esto, mi hija me ha preguntado tal y tal cosa, mi hijo me está preguntando tal y tal cosa y yo no sé qué decirle. Hermano, ¿tú me puedes ayudar? Hermano, ¿tú sabes algo sobre este tema? ¿Hay un libro, a lo mejor, una literatura que yo pueda leer? De verdad que, bueno, la hermana Ana siempre, ella está dispuesta a dar un buen consejo. Muchas veces se ha ofrecido a dármelo, así como muchas de mis hermanas. Pero también es alguien que te dice, mira, toma esto, léetelo, esto te va a ayudar. Y no buscamos literatura, muchas veces preferimos buscar en Google. O preferimos repetir lo que dicen por ahí. Ay, no, que él tiene actitudes así. A lo mejor eso es genético. No, eso es genético. No. La concupiscencia está en la carne, sí, pero nosotros sabemos que hay cosas espirituales que a veces se mueven dentro de los cuerpos, a veces sea un niño, a veces sea un bebé. Y nosotros a veces repetimos por ignorancia cosas que Dios no está de acuerdo y cosas que Dios ha llamado pecado. Ay, no,
pero tú deberías hacer esto y esto y esto. Bueno, no te vayas a casar con él todavía, mejor prueba unos cuantos. Y hermanos, de verdad, he escuchado ancianas aconsejar a mujeres jóvenes de una manera que tú dices, ¿esto es un anciano? ¿Qué? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que una madre, en vez de mantenerse estoica, como hablábamos de estas mujeres, ¿verdad? Como María se mantuvo a los pies de la cruz hasta el último momento sin que nadie la removiera de ese lugar, aún en su peor momento. Y tú dices, ay no, a veces en el peor momento un hijo tuyo viene y te encuentra a ti peor de como viene él. Nosotros necesitamos, ¿verdad?, fortalecernos en el Señor y saber y pedirle al Señor sabiduría. Dame sabiduría, Señor. Dame sabiduría para hablarle a este hombre, para hablarle a mis nietas, para hablarle a mis generaciones. A lo mejor no lo pude hacer con mis hijos, pero tengo una generación de relevo. Tengo una generación en la que puedo sembrar y esas palabras no se olvidan. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, muchos de los cristianos que sirven activamente en las iglesias a nivel mundial son personas que alguien les habló la palabra de niños. Alguien se sembró en ellos. No, me llevaba una vecina, me llevaba una tía, alguien me habló del Señor. Nos lo decía la hermana, una persona que nos visitó el domingo, que ella los llevó toda la vida para la iglesia y decía, esos muchachos saben que son del Señor, esos muchachos saben, alguien les habló del Señor, alguien les habló de la palabra. Yo los llevaba para la iglesia, ahorita no están en el Señor, pero ella vino y nos los dijo, ¿verdad? Y yo decía, tenía tiempo más que no escuchaba a una mujer hablar así, una mujer que yo no conozca. A todos ustedes yo las escucho hablar en fe, pero una persona que tú no conoces de nada, que se siente contigo, y una mujer tan bien plantada, que te diga, mira, yo vengo a supervisar a ver cómo están mis hijos. Están casados, tienen negocios, los muchachos están bien, pero ella vino a supervisar. No, mi hermana me mandó y nosotros venimos con el respaldo de nuestra iglesia, porque ellos siguen orando por mis hijos, y venimos a chequear a ver qué están haciendo. Y vine aquí a buscar una iglesia para que se reúnan y los voy a agarrar, y les dije que cuánto tenía que pagar para el taxi, y les dije, si ustedes pagan 100 euros para ir para el sur para rumbear, ustedes también me pueden pagar el taxi para llevarme. Pues ella buscó por internet una iglesia y buscó Cielos Abiertos porque le quedaba muy lejos. Y los hijos, no, mamá, que eso cuesta no sé cuánto el taxi. Ustedes pagan plata para ir le dice la señora, para ir para la rumba del sur, pues también me van a pagar la plata para ir para la iglesia. Y vengo a ver, y el pastor les dio una vuelta, y sí, hermana, por favor, y póngalos en oración, y deme su teléfono, y que no sé qué. Démenles una vuelta a esos muchachos. Y otra cosa, y denme acá, y a todos les pregunto el nombre de los amigos. Mire, ¿cómo se llama? Y los voy anotando. Y él se me queda, ¿ya qué estás haciendo, mamá? No, a la lista de intercesión, no, sí, a la lista de intercesión. Aquí están todos esos muchachos que están descarriados, unas cosas bien raras, hermana. Yo no sé qué andan haciendo, pero eso se va a acabar, porque ya los voy a mandorar y mi pastor los conoce. Y yo les digo el nombre de mi pastor. Y bueno, la hermana en un segundo nos dio todo su plan estratégico de cómo ella vino y de todas las armas que ella está agarrando y todos los datos que está. No, si yo digo sí que yo no sé qué son, pero yo estoy aquí viendo para ver qué es lo que es ella del hijo mío. Y mira, una cosa, yo estuve ahí con ella sentada 1 hora y media y yo decía, wow, qué bien, qué maravilla escuchar a una mujer hablar así, tata pila. O sea, sabe a lo que Dios la mandó para acá. Ella no nos habla a nosotros, ay, Tenerife es lindo, ay, qué bella las playas, ay, qué hermoso, qué bellas las tiendas, ay, qué rico se come aquí. No, esa mujer vino a lo que vino. Y aquí ya apareció el domingo con el sobrino, con el niñito, lo vinieron que para que oraran por el bebé. Todo el mundo vino a supervisar a ella. No vino a meterse en el problema, no vino a pasear, lo está haciendo, pero sabe a lo que Dios la llamó. Y así nosotros tenemos que estar pila, no cansarnos de hacer el bien, no cansarnos y de enseñar a otras, de enseñar. Siempre va a haber alguien a quien tú puedas enseñar. Nosotros a veces, no, yo soy jovencita. Ay, seguramente, Amelita, hay alguna amiga tuya que no sepa nada de lo que tú sabes, porque has escuchado mucho y esa persona necesita escucharte.
necesita escuchar una palabra que tú tengas de sabiduría, pero yo te aseguro de que hablar de una de esas niñas que no, su mamá nunca, en la universidad hay una niña que me dijo, yo nunca he escuchado de Dios. O sea, ¿de qué me estás hablando? O sea, nunca he escuchado de que hay un Dios. Yo decía, no puede ser en un país tercermundista, o sea, no en un país desarrollado, perdón, yo vengo de un país tercermundista, no puede ser que ella me diga que nunca ha escuchado de Dios. Una niña que vive súper bien, con dinero. Yo decía, no puedo creerlo, ¿cómo que nunca has escuchado? No, a mí nunca me han hablado de Dios, no sé, ¿qué? O sea, ¿qué hacen en una iglesia? ¿Qué significa orar? No entiendo, no sé. ¿De qué me estás hablando? O sea, no puede ser, Dios mío, una universitaria, ¿no? Pero no era porque fuera ignorante, es porque realmente nunca le habían hablado de eso. Siempre vas a tener a alguien a quien enseñar. No solamente a tus hijos, no solamente a tus nietos, no solamente a los que tienes cerca. Es a todos los que nos rodean. A todos los que nos rodean. Pero ¿qué les vamos a enseñar? ¿Qué les vamos a enseñar? Nos están viendo cómo nosotros modelamos. Somos unas modelos, realmente somos modelos. Claro que sí. Pero ¿qué nos dice el mundo? ¿Que somos modelos de qué? Modelos de que no te dejes de nadie. Y si te haces así, tú le lanzas otro sartenazo por la cabeza. Y tú no te dejes y no sé qué, y esto, lo otro. Y tú te tienes que empoderar, y tienes que sacar esto, y tienes que hacer lo otro. Y tú eres maravillosa, poderosa, grandiosa. Saca tu propio negocio, pero para que nadie te monte la pata. Y para esto. Y los discursos, ¿verdad? A veces son totalmente distorsionados. Y mujeres de Dios están aconsejando todo este tipo de cosas. Todo este tipo de cosas, no importa. Ay, bueno, no importa. Mira, si no te sientes bien aquí, no importa. Tú salta de aquí a Pekín, a donde tú quieras, pero tienes que ser feliz. Lo más importante es que seas feliz. Yo creo que ninguna de las que hemos visto, felicidad plena y absoluta, nadie, siempre, hermano, vamos a estar pasando por diferentes pruebas, por diferentes. Mire, al que no le toca de una manera, le toca de otra, pero nuestra fe necesita ser probada, y en este mundo nosotros vamos a tener aflicciones, pero ¿cómo las pasamos? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo terminamos la carrera? ¿Cómo la vas a terminar? ¿Verdad? Ellos empezaron así, una cosa bonita, después todo este problema, y después encaminaron su vida hasta el final, siéndole fieles al Señor hasta el final. Y por eso, hermano, es que están allí reflejados en Hebreos. Seguimos, mi amor. Pero los pecados tienen consecuencias graves, y nosotros decimos, Dios es aburrido, me prohíben todo, es que no puedo hacer nada, es que no. Dios te está protegiendo. Dios te está protegiendo. Todo a lo que Dios te dice que no, es para protegerte, es para cuidarte, es para defenderte, es para evitarte un dolor mayor. Ustedes conocen, ¿verdad?, todas estas banderas, los países árabes, mi amado Israel. ¿Quiénes son esta gente? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están en guerra? Pero ¿cómo va a ser si tienen toda la vida en guerra? Hasta hoy, hermano. Usted prende la televisión, eso es noticia del día. Pero eso es noticia desde que a Abraham se le ocurrió, y a Sara, tener un hijo de la carne. ¿Usted sabe quién es el padre de todas esas naciones árabes? Ismael. Él es el padre de todas las naciones árabes. Todos ellos son descendientes de Ismael. Y ahora yo quiero que tú te quedes con esto, porque esto es lo que enlaza el principio del final. Esto es lo que enlaza el antes, la sombra de la realidad, de lo que es ahora. Recuérdense que todo lo que pasa en el mundo espiritual se refleja en el mundo físico. Y todo lo que pasa en el mundo físico se refleja en el mundo espiritual. Y todo tiene un significado. Dios lo utiliza para hablarnos. Entonces, ¿qué pasó con este
hombre, ¿verdad? Este joven que se fue con su madre por el desierto, Dios lo salvó, él no se murió sin agua, Dios se le apareció a la mamá, le dieron agua y Dios cumplió su promesa. ¿Qué dijo Dios de él? Que él iba a ser padre, ¿verdad? De naciones, y que de él iban a salir reyes. Y la bendición de Abraham está en ellos. ¿Por qué? Porque eso es su simiente, ¿verdad? Biológicamente ellos son hijos de Abraham. Entonces todos ellos son hijos de Abraham, descendientes pues de Abraham. Todos ellos son descendientes de Abraham. Entonces la bendición de Dios, usted ahora entiende por qué estas personas son tan prósperas. Usted entiende por qué esta gente vive como reyes. O sea, todo esto, Arabia Saudí, usted ve así a Dubái, esto es una cosa que viven ahí bañados en oro. Ellos se bañan en oro, se lo comen, se comen el filé bañado en oro. Dios cumple sus promesas. Su padre era un hombre próspero y Dios cuidó y cuida de ellos todavía, por lo menos físicamente, ¿verdad? Ellos están bien. Dios no es injusto. Dios no lo dejó a él desamparado. Ay, tú eres el hijo del esclavo y vete a pasar hambre. No, Dios no desampara. Dios no desampara huérfano. Te quedaste, yo voy a ser papá de él, tú no te preocupes. De ahí van a salir unas naciones poderosas, pero este es un hombre fiero. ¿Cómo son los musulmanes y los árabes? Fieros, hermano. Fieros. Son la única religión en el mundo que decapitan gente. Ellos decapitan, ellos son así. Dios lo advirtió desde un principio, ellos van a ser así. Son personas sanguinarias, son capaces, no hay nadie más radical que ellos. Ellos son capaces de inmolarse por causa de su único Dios. Aparte tienen un único Dios, ya saben por qué, ¿no? Pero claro, el enemigo distorsiona todas las cosas. Porque su madre lo casó con una mujer egipcia, estas culturas se empezaron a mezclar, él estaba apartado del Dios de Abraham, nunca lo buscó como su Dios y ahora ellos sirven y creen en Alá. Ellos creen en Alá, en un único Dios. Casualmente tienen 12 imanes, que son como decir los 12 discípulos de ellos. Porque recuerden que todo es una fotocopia, ¿verdad? Que el enemigo hace una fotocopia del original, del plan de Dios. Dios tenía un plan específico y estratégico con Abraham, con las 12 tribus de Israel, pero Ismael también tuvo 12. Y también tiene 12 imanes, como 12 discípulos, y tiene mucha coherencia, tiene muchas cosas en las que se parece. Pero nosotros necesitamos estar claros. ¿Quién es el hijo de la promesa? Isaac, el pueblo judío, los semitas, los descendientes de Sem. Y toda esta gente son enemigos de Sem. Enemigos. Eso es lo que llaman el antisemitismo. No toleran, no pueden, son sus enemigos principales. Se comen tortas como que si fueran las cabezas de los judíos. Matar a un judío es un premio entre ellos, no en todos. Estamos hablando de gente radical y de los que luchan por estas cosas. No todos, no toda la población es así, pero estamos hablando de la mayoría de la población y de muchos que están luchando por acabar con Israel, por acabar con este enemigo. Hasta hoy, hermanos, están peleando por la tierra. Es una guerra santa. ¿Por qué es una guerra santa? Porque Dios está metido en el asunto. Porque Dios tiene una promesa con Israel. Y porque estas dos naciones, ¿verdad?, son consecuencias que están luchando desde la antigüedad. La carne ha llevado a toda esta guerra hasta el día de hoy. Pueblos, hermanos, se atacan. Están peleando por un mismo territorio. Pero quiero que te quedes con esto, porque el territorio que están peleando específicamente tiene un significado espiritual muy importante. Ese, ¿verdad?, es el domo de la roca, ¿no? El domo de la roca, la mezquita de Omar, una de las más grandes del mundo, una de las más importantes para el mundo islámico y para los musulmanes. Esto es porque ahí supuestamente está escondido
Pero ellos tienen su propia religión. Está escondido el último imán, el que va a aparecer. Este último imán que va a aparecer casualmente va a traer la paz. Ellos tienen algo muy parecido a lo que dice la palabra de lo que va a ser el anticristo, pero para ellos ese es su Mesías esperado. Entonces, hay muchos estudiosos de la palabra que dicen que el anticristo es posible que sea un hijo de Abraham, pero de la parte de los árabes musulmanes. Esto no quiere decir que esto sea así. Todavía hay muchas vertientes, pero eso es nada más para que nosotros estemos pila. Nosotros tenemos que estar percibidos porque eso va a aparecer en cualquier momento. Ellos lo están esperando. Incluso los chiitas son los que dicen esto y ellos lo están esperando. Ellos dicen que ese niño que escondieron hace muchos años está escondido y que él va a aparecer para traer la paz mundial y que, bueno, pues eso va a quitar, como dice el Apocalipsis, va a decapitar. El anticristo va a decapitar. Y ellos son la única religión que hasta hoy decapitan gente. Más nadie. Ninguna otra gente se le ocurre si está decapitando gente. Entonces tienen mucha coherencia. Incluso en los 4 jinetes del Apocalipsis, en Apocalipsis 6, dice que sale un caballo blanco con un arco sin flecha. Sale venciendo y para vencer. Pero ese no es Jesús. Ese no es Jesús. Dicen muchos estudiosos de la palabra que ese es el anticristo. Pues, ¿cómo va a salir Jesús delante del caballo, del hambre, del caballo, de la muerte? No. El Señor hace una aparición, ¿verdad? Después apoteósica, donde todo ojo le verá. Entonces, muchos estudiosos de la palabra, y quiero que te quedes con esta información, que a lo mejor te sirve en algún momento relacionarla con alguna noticia que veas, con lo que oyes, con lo que leas en el Apocalipsis, que puede ser. Dicen que él va a ser un líder mundial, va a ser alguien que va a traer la paz en el Medio Oriente. Nadie ha podido traer la paz en el Medio Oriente. Nadie. Pero él la va a lograr. Y por 3 años y medio, esa paz mundial se va a lograr, pero después de que se cumplan los 3 años y medio, él va a revelar su verdadera personalidad. ¿Y qué pasa en el Domo de la Roca? Ese mismo sitio es donde los judíos quieren poner su templo. Cuando los judíos pongan su templo allí, ¿verdad? El anticristo va a traer la abominación desoladora y va a sacrificar y va a burlarse de todos los judíos, y ellos se van a dar cuenta de que realmente Jesús era su verdadero Mesías, porque ellos también van a considerar que ese es el Mesías, el que logre construir allí el templo de Salomón, el que fue destruido hace muchos años y que ha cesado el sacrificio. El pueblo de Israel no ha vuelto a sacrificar. Desde Jesús no ha vuelto a haber sacrificio físico de animales. No ha vuelto a haber sacrificio. Pero ¿qué va a pasar? Tenemos que estar pendientes porque ya los planos del templo están hechos, ya tienen todo, las vestiduras. Hay un museo del templo donde usted puede ver el traje que va a usar el sacerdote. Usted puede ver los planos. Eso lo pueden armar en 3 meses mínimo, pero conociendo que Israel es una eminencia, porque si los árabes tienen la bendición siendo el hijo de la carne, usted se imagina la bendición que tiene el verdadero, el de la promesa. Ahora usted entiende por qué Israel, siendo un país tan pequeño, siendo un pedacito de tierra, nadie puede contra él, ni todos sus países árabes juntos. Pueden buscar historia, la guerra de los 7 días, una cosa impresionante, todos en contra de Israel y no lo han podido vencer. Dios cuida a Israel, es el hijo de la promesa, él tiene una relación aparte con Israel, aparte de la iglesia. Yo no sé si ustedes recuerdan al principio que decíamos que él le dijo que iba a tener descendientes como la arena del mar, pero también como las estrellas de los cielos, ¿verdad? Porque Dios ya sabía que él iba a extender su misericordia y su llamado no solamente a sus descendientes terrenales, que son los judíos, porque él nace de allí, sino también a los celestiales. ¿Quiénes son los descendientes celestiales de Abraham? Nosotros. Él nos injertó, él nos incluyó en su familia, él nos adoptó. Pero esa palabra adoptó no es filiación, es él nos hizo, tenemos la genética de Dios. Ellos la tienen de forma terrenal, pero tú la tienes de forma espiritual.
Dios no se quedó solamente en la promesa de Abraham con las estrellas, con la arena del mar, sino con las estrellas de los cielos. Y algo muy lindo es que le dice que en ti, Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice, pero ¿cómo va a ser que todas las familias de la tierra van a ser benditas en Abraham? Claro, porque de allí viene Jesús. Y Jesús es la bendición para todas las familias de la tierra. Para todas, para tu familia, Jesús es la bendición. Para tu casa, Jesús es la bendición. Para tu vida, Jesús es la bendición. En Él es bendita tu familia. Por eso que necesitamos escondernos en Él. Y por eso que necesitamos invitarlo a Él a nuestra casa. Porque Él nos escogió y nos filió. Él nos hizo familia de Él. Familia. Somos sus hijos. Tenemos su naturaleza divina. Entonces, Él tiene un trato aparte con Israel. Él va a tratar con ellos de una manera diferente a la de la iglesia. Porque ellos no creen. Ellos se quedaron en el Antiguo Testamento. Entonces, toda la parte del Nuevo Testamento ¿es para quién? Es para la iglesia. Hay muchos judíos que creen y se han convertido. Para ellos también es esa parte. Pero toda la otra parte del Nuevo Testamento es para la iglesia. Ellos no saben todo lo que va a venir. Solo sabe la iglesia y somos unos privilegiados. Porque Dios hizo un llamado aparte, porque Israel cerró su corazón a Dios, ya todos lo sabemos. Ellos no creyeron en su ministerio, no lo crucificaron y ellos creen que el Mesías todavía no puede ser ese no podía ser el Mesías, un hombre así tan humilde que si es de Belén, que si no. Yo no me creo ese cuento. Es un político, alguien que venga a traer soluciones, alguien que venga a traer un reino terrenal, una cosa que ellos esperaban eso. Y así hay muchas personas esperando un reino terrenal, esperando a alguien que venga a traer la solución a este mundo, y la solución a este mundo no, esto no va. Esto es una empresa en quiebra y ya nosotros sabemos el desenlace. Ya Dios nos desanudó ese muñuño que tienen aquí en este mundo. Ya nosotros sabemos cuál es el regalo, ya nosotros sabemos cuál es la corona, ya nosotros sabemos el fin de esta historia. Y eso es maravilloso, porque esto también nos permite entender que lo que se está moviendo aquí no es simplemente físico, es espiritual. Es espiritual. ¿Y por qué es espiritual? En el Nuevo Testamento Dios hace mención con una alegoría. ¿Qué es una alegoría? Como decir, yo voy a darles un ejemplo, o sea, voy a describir una historia, pero eso no quiere decir eso quiere decir esto. Como para darte una idea, para que tú te imagines cómo puede ser lo que él quería explicar. Y hace una alegoría entre Agar y Sara, entre la esclava y la libre. Ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Y eso qué significa? Por ejemplo, ¿qué significa eso en Gálatas? De que no entiendo. Hasta el final, esa misma guerra, ese mismo bombardeo, eso que tú ves en las noticias, eso que se quieren quitar la cabeza, eso que y este le da a aquel y este le da a aquel y son 500,000 misiles y no sé qué. Eso mismo te está pasando a ti adentro. Eso mismo, eso que está pasando a nivel físico, pasa a nivel espiritual. Dice que es la lucha entre la carne y el espíritu. ¿Quién tipifica la carne? El hijo de la carne, Ismael. ¿Quién tipifica el espíritu? O sea, estamos buscando como dice lo que tipifica el espíritu, Israel, la promesa de Dios. Entonces, esta guerra, esta lucha de la carne y el espíritu, eso es hasta que Él venga. Igualito como va a ser en los países árabes. Usted cuando vea que la guerra se acabó y que dicen paz y seguridad, ¿es por qué? Porque Cristo viene. Entonces, usted se puede relajar y decir, ay, ya no voy a tener más lucha con esta carne, ya estoy santificado. Cuando Cristo venga en las nubes, usted cuando ya se vaya elevando así, que se vaya despegando de esta tierra, usted dice, ay, ya, deje la carne. Pero mientras tanto, tengas la edad que tengas, todas las temporadas de la vida, hay que tener lucha con la carne. ¿Cómo es la lucha? ¿Qué significa eso? ¿Cómo puede ser la lucha entre la carne y el espíritu? A ver, vamos a ver, participen ustedes, díganme un ejemplo. ¿Cómo puede ser una lucha que usted tenga constantemente de la carne con el espíritu? La pastora, por ejemplo, digo yo, cuando yo tengo ganas de desahogar mi carne y mi alma en una molestia con alguien,
pero conozco que Dios es humilde y que la humildad y la serenidad y el dominio propio tiene que estar en mí. Entonces ahí hay una batalla entre lo que Dios me llama a hacer, que es en el espíritu, y lo que la carne y mi alma me está llamando a hacer también. Y ahí es una decisión. Ajá. Siempre, cada día, tomar la cruz y seguir al Señor. Cada día, toma tu cruz y síguele. Amén. ¿Alguien más quiere poner un ejemplo? Ajá, hermana Isa. Hermana, cuando por ejemplo uno que es cristiano tiene un comportamiento indigno en la iglesia del Señor Claro. y que va en contra de todos los principios y de la voluntad de Él. Claro. Tiene que arrepentirse, pedirle perdón al Señor y comenzar con la voluntad del Señor Así es. y dar el testimonio que tiene que ser. Amén. Amén. Sí, es verdad. Esa es lucha. Sí, ¿Quién amén. más puede decir ejemplo? La pereza, la Ajá, procrastinación. La Por aquí, procrastinación, mi la amor. pereza. Vuelve a la La lucha con la que uno se levanta todos los días. Sí. Y yo ya lo he tomado como que me levanto y automáticamente me arrodillo. Ya, o sea, me costó mucho. Pero si yo no lo hago, cuando salgo de mi cama, se me pasa el día y no lo hago. Y esa es, yo creo que una de las luchas más grandes, porque el enemigo empieza que quiero café, que hay que arreglar esto, que hay que levantar aquel, que hay que poner una lavadora, que hoy amaneció haciendo sol, que está pasando esto, que está pasando lo otro, para que uno se envuelva, se distraiga, procrastine y al final termina uno yéndose sin verdaderamente cumplir el mandamiento de amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces empieza uno el día mal. Ya, desde ahí. Amén, amén. Amén. ¿Alguien más? Sí, sí, hay muchos testimonios aquí. A ver, ¿alguien más? Mucho con lucha con la carne. A ver, mucha lucha, ¿verdad? Un ejemplo. Pero a veces es como la falta de fe, ¿no? A veces es como la falta de fe. Entonces uno, lo que decía la hermana, ¿no? Si tú en la mañana no tomas esa decisión de entregar ese día a Dios, vienen las espadas y te acuchillan, pero de una manera brutal, porque dejaste pasar el momento de cubrirte. Y es muy fácil cuando uno está en Cristo que te apuñalen, porque ven esa diferencia que hay. Y por ahí viene el ataque, ¿cierto? Así es, Amén. Sí, Señor. Entonces todos estamos en esa constante lucha de nuestra alma, de nuestra carne, de nuestro yo, que sabemos ya que lo cargamos encima, porque es el pecado que está en nuestra carne. Entonces esta lucha la vamos a tener siempre, hermanos, siempre, y hay que someter la carne. Si es una lucha, ¿verdad? Que ellos se arman. ¿Y cómo hacen esta guerra, verdad? Gana el que esté más preparado, el que esté más fuerte, el que tenga los sistemas operativos mejor actualizados, el más fuerte. Entonces hay que fortalecer el espíritu para que pueda vencer la carne. Claro. Yo no puedo pretender vencer la carne estando con el espíritu debilitado, ¿verdad? Si yo no me reúno constantemente, si yo no leo la palabra, si yo no busco al Señor, si yo no oro, si yo no sujeto, porque a veces hay cosas que nos contaminan, que son pequeñitas y nosotros dejamos que caen en nuestro corazón, ¿verdad? El rencor, el orgullo, el ego, cosas que se van, y ahí nosotros le estamos dando alimento, ¿qué? A la carne. Le damos dando alimento a la carne, pero cuando yo pongo a dieta a la carne, ella se debilita. ¿Y cómo la pongo a dieta? Y yo le quiero decir 4 cosas a esta que me cae mal, pero Señor, ayúdame, porque yo tampoco le caigo bien a todo el mundo. Entonces, ¿verdad? Yo tampoco soy una monedita de oro. Así es. Entonces ayúdame, Dios mío, ayúdame, porque necesito negar mi vida del alma, necesito poner a dieta mi carne. A mí me encanta pasar todo el día viendo las redes sociales o viendo el TikTok, pero ayúdame, Dios mío, porque si yo hago todo eso, cuando me venga una tentación, a lo mejor no la voy a poder resistir, ¿verdad? A lo mejor no voy a estar preparada para contestarle bien a alguien si paso todo el día pensando, si me llega a decir esto, le voy a decir esto. Y le voy a contestar tal cosa, le voy a decir tal cosa. Y cuando nada más déjala quieta que me diga esto para que tú veas.
Y entonces cuando viene la prueba, rebotamos. ¿Por qué? Porque si en cambio si nosotros hubiésemos agarrado de repente la palabra, empezamos a orar, ay Señor, quítame esta molestia que le tengo a esta gente. Señor, por favor, ayúdame, ay Señor, dame misericordia, porque yo también le he salido también a gente con cosas, Señor, ella me salió a lo mejor porque no quería. Y empezamos nosotros mismos a limpiarnos, a sacar, a poner la dieta a esa carne. Nosotros tenemos que hacer autolimpieza porque los pensamientos nadie los conoce, solamente el Señor. Y los corazones también los conoce Él. Y nosotros no nos podemos confiar en nuestro propio corazón porque dice que Él es engañoso más que todas las cosas. Y usted sabe, uno de los engaños más grandes que el enemigo tiene es que nosotros somos buenos. Yo soy la más buena de todas. Soy buenísima. Yo soy una excelente esposa, yo soy una excelente madre. Todos lo hacen mal. Todos lo hacen mal. La única que lo hace bien soy yo. Y somos tan buenos, que nadie se te quiere acercar. Porque eres un Que erizo. eres un desagradable. Porque no hay nada más bonito que la humildad. La humildad. No hay nada más bonito que parecerse al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos caminando. Entonces, si yo me la paso haciendo cosas que no reflejan el carácter de Cristo, la gente no se me va a querer acercar. Mis hijos no se me van a querer acercar. Los hermanos no se me van a querer acercar. Nadie se me va a querer acercar. Nadie, porque eres desagradable. Y Dios no es desagradable. Y si el Espíritu está incrementado en nosotros, tú no puedes ser un desagradable. Hay diferentes caracteres, eso sí es verdad. Y Dios nos diseñó a todos de una manera diferente. Pero algo tiene que reinar en todos nosotros. Y es un mismo Espíritu. El amor del Señor. ¿Verdad? Y así en nuestras casas, y en nuestra intimidad, y en nuestro pensamiento, y en todos lados. Eso es lo que nosotros tenemos que fomentar. Sígueme por la otra, por favor. Ya vamos a terminar con este último versículo. Aquí están ellos dos riéndose, disfrutando, porque el Señor escribió esto de ellos. Dijo, más adelante está la de Abraham. Yo, como era una reunión de hermanas, solamente puse la de la de Sara, perdón, y dice en la galería de la fe, en los héroes de la fe, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Dios no tiene el reloj como el de nosotros. Él no está apurado. Sus tiempos, su crono no funciona como el de nosotros. Él tiene su kairos, su soberanía en el tiempo. Y nadie le va a torcer el brazo a Dios. Ay, sí, yo voy a cumplir la promesa, pero a fuerza. No. Tienes que esperar tu tiempo. Muchas cosas las queremos hacer a la fuerza. Y yo me quiero montar a la fuerza. Y yo quiero que me posicionen a la fuerza. Y yo le voy a partir el brazo a quien sea con tal de hacer lo que yo quiero hacer. Y yo me voy a montar esa empresa a la fuerza. Y yo así me lleve por delante a quien me lleve. Y no me importa. Bueno, si se quiere ir, que se vaya, pero yo lo voy a obligar a la fuerza a hacer todo, hermano, por querer, ¿verdad?, adelantar esas agujas del reloj como de lugar. Pero adelantar las agujas del reloj son destruir unas naciones, hermano. Cantidad de gente, no se imaginan la cantidad de gente que ha muerto, la mortandad que ha habido a través de esa guerra. El dolor del mismo Abraham, el dolor de la misma Sara, el dolor de Agar, el dolor de todo ese poco de gente, el dolor de esos niños, cuando usted los ve por ahí así, con la arena en el desierto, sin un brazo, sin una pierna. Así mismo nos tenemos que ver nosotros, porque ahorita se ve todo muy lindo. En las redes sociales se ve precioso, pero lo que hay es gente decapitada por todos lados. Lo que hay es gente destruyendo, porque no se quieren sujetar a las autoridades, porque nadie quiere dar su brazo a torcer, porque nadie quiere ser humilde, porque todo el mundo cree que ellos lo pueden hacer mejor, y porque el orgullo y la carne, hermano, está reinando, no en el mundo. Ojalá fuese en el mundo. Tú dices, bueno, normal que sea en el mundo si son gente que no tiene a Dios, pero lo peor es que está reinando entre nosotros. Eso es lo que más preocupa. Pero acuérdese que cuando vea todas estas cosas, usted dice, es porque ya viene, Señor.
Y a veces uno dice, no, esto no va a perdurar, esto no puede perdurar, esto se acaba en... ¿Y sabe qué? No, ya no se acaba, ya crece. ¿Sabe por qué? Porque en estos tiempos la apostasía es así. Eso se va a desbordar por las paredes. Eso nada lo va a poder retener. Entonces uno tiene que estar bien plantado y decir, ¿dónde yo voy a poner mi confianza? Porque vas a recibir fuerzas. Sara recibió fuerzas en todas sus temporadas. Ella recibió fuerzas para salir de Ur de los Caldeos con su esposo. Recibió fuerzas a través de todo el trayecto, aun cuando le vino esa situación tan difícil en su casa. Ella mantuvo las fuerzas, pero cuando ya le tocó parir lo que tenía que parir, la promesa, aún allí, con 90 años, lo logró. Dios te va a dar fuerzas también. Amén. Dios te va a dar fuerzas, no importa Amén. en qué temporada estés. A ella le tocó en la última temporada. Como decir, no en el amanecer de su vida, sino en el ocaso. Ya cuando el sol se le estaba escondiendo. Pero si ella no hubiese permanecido, ¿verdad? Ella no hubiese podido estar allí. Pero permaneció y creyó. Y dice que recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella al principio no creyó, pero después abrazó esa promesa. Por lo cual también, de uno, hablando de Abraham, y ese ya casi muerto, imagínense, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. ¿Verdad que es precioso? Amén. Que el Señor ahí se ha glorificado en la vida de ellos, igual como se va a glorificar en la tuya. Amén. Igual vas a recibir fuerzas, pero espera, vamos a esperar tranquilito, haciendo lo que tenemos que hacer. Amén. Ella ya no se puso a inventar más. Ella no, yo voy a hacer esto, las ideas, deberíamos hacer esto, deberíamos hacer aquello, yo debería hacer esto, yo no me puedo quedar así, estoy fuera de onda. No, quédate tranquila, espera, pero espera en Dios, porque Él es fiel con lo que ha prometido. Amén. La última, mi amor, para despedir a mis hermanas preciosas. No sé si da tiempo, creo que da tiempo de compartir lo que quiera compartir. Dice, muchas gracias, Dios te bendiga. Ahora todas pueden compartir porque tenemos tiempo. Algo lindo, algo bonito, algo que Dios te haya regalado.